Buenas noches, saludos amigos seguidores de Ventana Cultural RD, teleaudiencia fiel de Saleca TV, Canal 10 Telecable Cercado. Nos acompaña en esta conversación en el día de hoy un colaborador del programa, Inocencio García Javier, sociólogo, especialista en relaciones internacionales, experto en el tema dominico-haitiano, una persona de una amplia trayectoria en la vida profesional y en la vida política. Es además secretario de la Secretaría de Asuntos Haitianos del Partido de la Fuerza del Pueblo. Y hemos querido que Inocencio nos acompañe en su condición de experto en geopolítica para que hablemos de la crisis de Medio Oriente, la agresión de Estados Unidos, Israel versus Irán y el impacto que esta crisis puede tener no solamente en la región del Medio Oriente, sino a nivel global. Así que, Inocencio, agradezco tu siempre atenta colaboración y me gustaría que iniciáramos, por ejemplo, explicándonos en qué contexto se da esta crisis del Medio Oriente. Bueno, Francisco, muchas gracias de nuevo por la invitación a tu programa. Bueno, quizás de Francisco, tú me permitas plantear como este enfoque, ¿no? Para la conversación, para que el público de Ventanas Culturales RD pueda un poco entender, aproximarse a un entendimiento mucho más fiable, más profundo, de un fenómeno que es súper complejo, ¿no? Entonces yo diría que ese hecho, porque siempre hay que poner en contexto los hechos que están ocurriendo en un momento determinado, para que se pueda entender de dónde que vienen este grave conflicto geopolítico, ¿no? Y bueno, ¿puede continuar? Bueno, el hecho de Francisco que podemos abordar la crisis a la que es el tema de esta noche, que es el ataque de Israel, Estados Unidos contra Irán, ¿no? Que los expertos le llaman que es una guerra de elección, porque no fue una guerra provocada, ¿no? Porque Irán estaba tranquilo ahí. No, y de hecho habían conversaciones diplomáticas previas. Tanto el año pasado, en junio del 2025, que se produjo antes de producirse esa guerra que ya se conoce en la historia reciente como la guerra de los 12 días, ¿no? Se estaba en un proceso de negociación y Irán fue atacado. Y lo mismo ocurrió ahora cuando ya se iba, qué sé yo, a la tercera sesión de las negociaciones. De un momento a otro, el 28 de febrero de este año, también se produjo un ataque y lógicamente voy a poner estos elementos rápidamente en la mesa para que se entienda de dónde que viene en lo inmediato este gravísimo problema geopolítico. Y en consecuencia, esos dos ataques en medio de una negociación, el impacto que está teniendo ya es la desconfianza en el sistema internacional. Es decir, ya no hay reglas de juego, ¿no? Es decir, si yo estoy negociando contigo y se supone que tenemos una carta de Naciones Unidas, ¿no? Donde esa carta en su artículo 2 señala que el respeto, ¿no? El no uso de la fuerza contra otros estados
y lógicamente si eso se ha violado de manera tan flagrante, entonces, bueno, significa que estamos ante un hecho trascendental. ¿Y cuál es el hecho trascendental? El hecho de que prácticamente el derecho internacional público ya no existe. Está ahí, está la carta. No existe en el ambiente de los... No existe exactamente en su aplicación, tal como nosotros lo hemos concebido, que ¿para qué está Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Seguridad? Precisamente para evitar, ¿no?, el que sin su autorización los estados se abroguen el derecho de agredir a otros estados, ¿no? En consecuencia hay una fractura de ese derecho internacional público, ¿no? Esa es una de las consecuencias. Pero yo, cuando al inicio te decía que me permitiera plantear este enfoque, bueno, ese hecho se puede abordar desde una dimensión histórico-cultural, que yo creo que es importante para poder entender los resultados de esto que está ocurriendo, que es una cosa, los resultados son algo extraordinario en términos históricos, que lo estamos viviendo en este momento, inclusive ya en Islamabad, ya de madrugada, pero fue en el día, para nosotros, el día sábado, que el vicepresidente J.D. Vance se trasladó a Islamabad, Pakistán, que se está haciendo como mediador. Entonces no quiero adelantar lo que ha ocurrido, pero para que se pueda entender el fenómeno, ¿no? Luego se puede abordar desde una perspectiva económico-financiera, se puede abordar de la perspectiva estrictamente, aunque todo eso abarca lo geopolítico, pero estrictamente en lo geopolítico que tiene que ver con la importancia política de esa zona geográfica a nivel mundial, ¿no? Y se puede también enfocar desde el punto de vista de cómo eso ya está impactando de manera acelerada en el cambio del orden mundial. Es decir, que tenemos cuatro pilares de la mesa, ¿no? 4 patas de la mesa. Nosotros pudiéramos hablar. En la primera dimensión, que es la histórica cultural, Francisco, bueno, es que no sé qué es lo que ocurre, si es que no se le presta atención a la academia en los centros de poder mundiales, me refiero a Estados Unidos fundamentalmente, porque se supone que debe haber una amplísima producción académica de cuál es la historia de ese estado-civilización que es Irán, que no es un estado-nación cualquiera, ¿no?, sino que es un estado-civilización, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que abordar eso? Tenemos que abordar eso porque si no tenemos el registro de esa densidad histórica, de cómo ese estado civilización se fue conformando, no podemos entender esta respuesta ante una nación que ha sido acosada, que ha sido bombardeada y que ha dado una respuesta que ninguno de los expertos esperaba que podía darla. Y sí hay. ¿Por qué hay que ir al tema, a la dimensión histórico-cultural? Porque resulta que ya durante, inclusive siglos antes, pero durante la dinastía sasánida, siglo II y III, bueno, pues ya, Francisco, desde los altos de las montañas, hoy Irán, ya en el siglo III a.C., estaban haciendo canales para irrigar para la producción agrícola en el corazón de la montaña. En el corazón de la montaña. ¿Por qué hay que explicar eso? Es decir, esa tecnología que tiene que ver con un desarrollo tecnológico y cultural en tiempos tan antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente, para conectar inmediatamente con el presente,
eh, eh, Irán se preparó, eso no lo digo yo, lo dicen todos los expertos, ¿no? Irán se preparó durante 30 años así, construyendo ciudades a 500 metros bajo tierra, donde está la producción de misiles, la producción de drones, la producción de enriquecimiento de uranio, y entonces esos son grandes industrias, pero además en un contexto, como lo dicen sorprendidos los expertos norteamericanos, inclusive exmilitares que estudian el tema de la geopolítica y que están estudiando de manera asombrada ese conflicto, de cómo Irán ha podido dar respuesta. Entonces, por eso hay que trasladarse, ¿no?, a ese estado civilizacional que vino desarrollándose y que tú no puedes poner a un lado eso como un aspecto de que no interesa en el poder geopolítico. Eso sí interesa, porque resulta que ese no es un estado cualquiera. Es decir, eso no es los Emiratos Árabes, eso no es Qatar, eso no es Bahrein, eso no es Afganistán, ¿no? A pesar de que Afganistán ni siquiera Alejandro pudo dominarla, ¿no? Afganistán, la antigua Bactriana, ¿no? Y fracasó Rusia, y fracasó todo el que ha entrado ahí, ha fracasado. Pero lo que quiero decir es que ese estado civilización que es Irán, ¿no?, viene desarrollando cultura, educación, tecnología, y en la dinastía de Ardashir y luego sus descendientes, Shapur I, Shapur II, empezaron a desarrollar todo lo que conocemos como el desarrollo de las escuelas de medicina. En fin, ¿no?, para no alargar, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, si desde tiempos tan antiguos ya tenían tecnología intelectual para desarrollar canales de bajo tierra traída de la montaña para irrigar para la producción agrícola, entonces lógicamente eso explica el hecho de que el actual Irán, en 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio, tenga la capacidad de haber construido ciudades enteras bajo las montañas, y de ahí la imposibilidad de la derrota. Entonces, ese es en el aspecto histórico-cultural que se conecta con este presente. Desde el punto de vista, Francisco, económico, una cosa realmente está ocurriendo, una cosa asombrosa. Si se confirma de que en las negociaciones el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el vicepresidente que tuvo que trasladarse a Islamabad, a Pakistán, a negociar por exigencia de los iraníes, si se confirma de que han sido aceptadas las 10 condiciones impuestas por Irán: una, control del estrecho de Hormuz; 2, eliminación total de los ataques a los hutíes, a Hezbollah, y la matanza que hay en Gaza, ¿no?, ¿verdad?, por parte de Israel. En contra en la lucha con Hamas, que lamentablemente, ¿no?, ha sido esa población diezmada y totalmente todos los edificios, eso ya está tierra arrasada, hecho polvo, ¿no? Y entonces, bueno, que si eso ha ocurrido, no lo digo yo. Pero además ellos están exigiendo una indemnización. Entonces es otro de las condiciones, una indemnización para lo que el otro desbarató, para la reconstrucción. Ahora, ¿tú sabes cuánto, Francisco,
va a significar el control del estrecho de Hormuz por parte de los iraníes en materia de peaje. Los expertos están señalando entre 70.000 y 90.000 millones de dólares anuales, que van a significar el 20% del Producto Interno Bruto de Irán. Más le ingresarían más recursos financieros que por la venta de petróleo, ¿no? En el caso, por ejemplo, para que tengamos una idea de la proporción, en el caso del canal de Suez de Egipto es entre 10.000 y 15.000, y el de Panamá 5.000 millones de dólares. Y mira la diferencia entre 70.000 y 90.000. Entonces, desde el punto de vista económico, ese es uno de los resultados de, lamentablemente, porque uno no quiere que Estados Unidos, porque nosotros somos socios, ¿no?, de Estados Unidos y vecinos, uno no querría que una nación tan poderosa de un momento a otro tenga una conmoción. Porque no conviene porque nos vamos nosotros mismos, ¿no?, ¿verdad? Por la relación tan estrecha que nosotros tenemos con las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos en todos los órdenes, ¿no? Bueno, pues el hecho es que tenemos que hacer, como hacen los historiadores, datación de las fechas. Por ejemplo, el 11 de febrero es una fecha histórica porque fue el 11 de febrero de este año, el día en que el primer ministro Benjamín Netanyahu, acompañado por el director jefe de Mossad, de inteligencia de Mossad, y por otros altos oficiales de la FDI, de la Fuerza de Defensa de Israel, fueron a la Casa Blanca, ¿no? Se reunieron primero con los altos oficiales del gobierno del presidente Trump y luego con el presidente Trump. Bueno, pues ahí los 4 objetivos planteados por el primer ministro Benjamín Netanyahu, todos han sido un fracaso, ninguno se cumplió, y lamentablemente el presidente Trump, ¿no?, a pesar de las observaciones que le hizo, por ejemplo, para que tengamos una idea lo duro que fue esto, John Ratcliffe, que es el jefe de la CIA, cuando el presidente Trump, lo que estoy hablando es porque está entre comillas dicho en el New York Times, cuando el presidente Trump le pregunta al jefe de la CIA qué creen de la propuesta, y dijo que son ridículas. Y luego el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, un poco más sopesado, pero siempre le dijo al presidente, yo lo que tengo la gran preocupación de que no vamos a tener control de lo que ocurra ahí. Pero además me preocupa que en un enfrentamiento que se prevé que no va a ser corto, entonces haya un agotamiento del armamento de los Estados Unidos, porque lo hemos gastado en la guerra de Ucrania y con Israel. ¿No? Es decir, pero como quiera, lamentablemente, el presidente Donald Trump, a pesar de todos los todas las advertencias y todos los hechos que son comprobables, ¿no?, porque son el servicio de inteligencia y otros funcionarios, bueno, el presidente Trump finalmente toma la decisión de dejarse convencer por el primer ministro Benjamín Netanyahu, y entonces una opinión del mismo general Dan Kane, el jefe de Estado Mayor Conjunto, señala en ese momento que los israelíes, oigan esta expresión, los israelíes siempre traen estas propuestas sin planificación, ¿no?
Es decir, que cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu dice, uno, Irán, vamos a destruir los misiles hipersónicos de Irán. Primer elemento para la justificación. Segundo elemento, Irán no se va a atrever a atacar a las bases de los Estados Unidos en el Golfo. Y de 17 bases, Israel destruyó 13. ¿No? Irán destruyó 13. En tercer lugar, algo que siempre se opuso el jefe de la CIA y los otros funcionarios, el cambio de régimen. Dijo que eso no era, dice el jefe de la CIA, John Ratcliffe, que en una guerra pueden ocurrir cosas improbables que no se estén esperando y que eso puede ocurrir, pero eso tú no tienes el control, tú no puedes tener el control de esa variable. ¿Cómo no lo ha podido tener? ¿Por qué no fue un objetivo fallido? Bueno, porque lo mismo que hizo Ciro el Grande, ¿no? El que realmente ya finalmente le da fisonomía al imperio que conocemos hoy, el iraní. Bueno, pues Ciro el Grande cuando conquistaba, en vez de someter a la esclavitud a las otras tribus o a las otras etnias, lo que hizo fue que la incorpora al imperio, y las únicas dos condiciones eran las siguientes: le dejaba una autonomía. Y entonces había una especie de descentralización. Y la única condición era que se sometieran a la centralidad de la autoridad, y dos condiciones. Una, que si se le solicitaban tributos, tenían que pagar tributos. Y segundo, si tenían que aportar soldados, ¿no? Esas dos condiciones. Y la tercera, que estuvieran sometidos, pero el idioma, su cultura, y se convertían, en lugar de ser conquistados, eran aliados. Eran aliados y no eran odiados. Entonces esas pequeñas etnias o esas etnias, que era un conjunto de etnias, bueno, pues no odiaban al imperio, ¿no? Bueno, pues esa descentralización, por eso es importante el contexto histórico, cultural, ¿no? Esa descentralización, Francisco, bueno, pues ha ocurrido ahora, y por eso es que no se ha podido derrotar, no se ha podido completar, ¿no? Y no se puede completar lo del cambio de régimen. ¿Por qué? Asesinan, tremendo error estratégico, asesinan al líder máximo, al correspondiente, que sería el equivalente del Papa en el Vaticano, ¿no? Y el ayatolá Ali Jamenei. Pero además lo asesinan el 28 de febrero, en el mes sagrado, donde se hace todo el sacrificio, el ayuno, la reflexión, ¿no? Lo asesinan en ese momento. Pero resulta, Francisco, que también, si tú no tomas en cuenta el elemento cultural que tiene que ver con la centralidad de lo religioso, porque tú tienes más de 2500 años después el sacrificio de Hussein, ¿no? Cuando venía con sus acólitos por el desierto, se encuentran con un ejército que le sale al frente, le dicen que se rindan, él no se rinde, querían que él se fuera, y él lo que hizo fue que se martirizó, se quedó ahí y se martirizó. Eso fue en Karbala en el 680. Resulta que Ali Khamenei lo han martirizado. Lo han martirizado, y él se queda trabajando en el mismo lugar, porque cuando le dijeron que lo iban a llevar a un refugio, él dijo: podemos llevar a 93 millones entonces a un refugio. Si podemos llevar a 93 millones de iraníes a un refugio, yo me voy a ese refugio. Y se quedó y se martirizó. Y entonces, al martirizarse, se ha convertido en un factor de unidad nacional,
porque resulta que Irán es un caleidoscopio de culturas muy complejas, ¿no? Pero entonces eso le ha dado una cohesión, y uno de los objetivos que planteaba el primer ministro Benjamin Netanyahu, Francisco, era el de que la población se iba a levantar en contra del régimen, y resulta que ha sido todo lo contrario. Y además hay una serie es decir, nosotros tenemos que entender ese tipo de cultura, ¿no? Nosotros estamos en la parte de Occidente, tenemos la visión nuestra es occidental, pero nosotros debemos entender esas culturas no occidentales, que son mucho más antiguas, que compartieron con los griegos, que compartieron con los romanos, ¿no? Y que inclusive, como en este libro, Francisco, Irán, una historia desde Zoroastro hasta hoy, de Michael Aswalti, en este libro, para que veamos los cruces culturales, el farsi, que es la lengua de Irán, porque hay que decirle al público que ve tu programa que los iraníes no son árabes. No son árabes. No, son musulmanes, pero no son árabes. Exactamente, son musulmanes porque son islamistas, ¿no? Es un régimen, una república islámica, pero no son árabes, ¿no? Entonces, en este libro, este autor demuestra cómo el farsi, ¿no? El idioma iraní, es padre y está conectado con el sánscrito en la India, con el hindi en la India, con el alemán, con el inglés y con el latín. Es decir, cuando tú vas a ver, por ejemplo, la palabra father en inglés, te aparece pater en iraní, ¿no? Y así en alemán, en latín, en hindi, en sánscrito. Es decir, que tampoco podemos echar hacia un lado la perspectiva de carácter cultural, porque resulta que todas las culturas, ¿no? Por eso dicen, Francisco, algunos autores cuestionan el concepto de lo occidental, porque en otros textos que uno ha estudiado, por ejemplo, Bagdad, en la antigüedad, Bagdad se convirtió en un centro de traducción de los clásicos griegos. De toda la civilización. De toda la civilización. Hasta ese momento. Exactamente. Y entonces tú ves ahí a Averroes, que fue de los traductores, que se fueron a Bagdad. Bagdad se convirtió en un faro de cultura, y entonces los clásicos griegos llegan traducidos por los árabes a Occidente. ¿No? Es decir, que cuando estamos en una guerra de esa naturaleza, estamos destruyendo la propia civilización que nos dio origen a nosotros, la civilización occidental. Es decir, que hay un cruce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está? Si vas a ver el análisis del profesor Jeffrey Sachs, está indignado, ¿no? Si vas a los análisis del profesor John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, y que fue aviador, ingresó a la Fuerza Aérea en Estados Unidos en 1965 y salió en 1975, y es el profesor John Mearsheimer uno de los creadores del denominado realismo ofensivo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una persona que sabe lo que está diciendo, y él está bastante preocupado porque dice que cuando una potencia y un líder de una potencia se encuentran en un callejón sin salida, como es el caso actual del presidente Trump, dice se pueden cometer muchos errores como lo cometieron los atenienses, ¿no? en su momento en la guerra del Peloponeso, ¿no?
Entonces, pero ¿qué dice el profesor de la Universidad de Chicago también, Robert E. Pate, que se escribe Pape? Bueno, le está diciendo que es el que está anunciando que Estados Unidos acaba de aceptar todas las condiciones de las que hablamos al principio de que ha impuesto Irán. Y dice él, ese es un cambio del orden mundial, ¿no? Dice en un artículo que leí esta mañana, Bernard Arnault, no recuerdo ahora cuál es de los periódicos de Estados Unidos, es un artículo muy importante. Bernard Arnault dice que esa es la primera guerra multipolar, pero luego más abajo un comentario, otro articulista le hace un comentario y dice que la primera guerra multipolar es la de Rusia, Ucrania, OTAN, pero que esta es la segunda, pero que en esta segunda lo que dibujó y está dibujando la guerra Rusia, Ucrania, OTAN, esta la ha vuelto operativa, es decir, el cambio del orden mundial. ¿Por qué? Porque él está diciendo, Robert Pate, asesor inclusive del Pentágono, ha sido asesor del Pentágono y hace estudios para el Pentágono. Robert Pate, repito, profesor de la Universidad de Chicago, Robert Pate señala que Irán, a partir de hoy sábado, se convierte en la cuarta potencia mundial. Estados Unidos, Rusia, China, Rusia e Irán. Por un error estratégico donde esa gran potencia que son los Estados Unidos tiene todos los recursos a su disposición para no cometer un error de esa magnitud. Porque acabo de ver ayer una entrevista a John Kerry, que fue en los gobiernos de Obama, fue el encargado del tema de cambio climático, y además fue secretario de Estado. Fue secretario de Estado. Fue secretario de Estado. Bueno, pues John Kerry, la entrevistadora le señala, le hace la pregunta y le insiste, pero otros presidentes habían aceptado las propuestas de atacar a Irán por parte del primer ministro Netanyahu. Y dice, no, se lo propuso a Bush hijo, lo rechazó. Se lo propuso al presidente Obama, lo rechazó. Y se lo propuso al presidente Biden y también lo rechazó. El único que lo aceptó es el presidente Donald Trump. Y dice, y yo estoy sumamente preocupado por las consecuencias de lo que está ocurriendo, de la decisión y de lo que está ocurriendo. Y de las consecuencias que se derivan de la agresión. Mira, tú mencionaste dos aspectos que me gustaría que de alguna manera tú abundes sobre ellos. El enriquecimiento de uranio y la importancia estratégica del estrecho de Hormuz. ¿Qué es el estrecho de Hormuz y por qué la importancia estratégica no solamente para Irán, sino para el mundo entero? Así es. Bueno, lo que pasa, Francisco, es que el estrecho de Hormuz, el Golfo, ¿no? Lo que se llama el Golfo Pérsico, ese brazo de mar que entra, ¿no?, por ese estrecho, en la parte que le llaman el estrecho de Hormuz, que era una deidad iraní de la antigüedad, Hormuz, inclusive muchos de los monarcas se llamaban Hormuz I, Hormuz II, ¿no?, de ahí que viene. Bueno, pues la importancia en esa parte donde pasa, repetimos, el 20% de la energía mundial, ¿no? No solo petróleo, no solo gas, sino fertilizantes, azufre y helio y todo lo que uno no se imagina de derivado del petróleo que tienen que ver con otro tipo de industria, como es el tema también de la agricultura. La producción agropecuaria. La producción agropecuaria. Entonces, que estamos hablando de que va a haber un impacto en la producción de alimentos a nivel mundial, ¿no? Ya la está sufriendo Japón, ya inclusive Corea del Sur fue de manera subrepticia a negociar con Irán, porque precisamente Japón, los más afectados son esa zona de Oriente, de Asia Oriental,
son Japón, Taiwán y Corea del Sur. En el caso de Taiwán es casi un 100% la dependencia. Japón anda por un 70 o un 80% y Corea del Sur alrededor de un 70%. O sea que los más afectados son precisamente los aliados de los Estados Unidos. China, se habla de que eso se va a afectar en ella, lo que pasa es que China tiene ya un 84% de autosuficiencia energética. Y tienen me imagino que tienen una gran reserva estratégica. Y tienen además, aparte de la reserva estratégica, y además dijeron no vamos a exportar petróleo, y ellos lo que están es consumiendo su propio petróleo, pero además todo el tema de la energía alternativa, ¿no? Fundamentalmente paneles solares, que son los que lo producen, son los mayores productores de paneles solares. Pero además están sembrando todo el país de paneles solares y eso está agregando, ahora no recuerdo cuál es el porcentaje ya de la demanda de energía a nivel de todo el país. Bueno, pues el hecho es que por ese estrecho, en esa parte de ese estrecho, pasan estos grandes petroleros, ¿no? Solamente tiene 33 kilómetros, ¿no? Entonces, en esa parte que vemos que hay como una garganta. Una garganta, ¿no? Exactamente, correctamente. Esa garganta tiene alrededor de 33 kilómetros, ¿no? Entonces, si vemos el nombre, ¿cómo le llamamos? Golfo Pérsico, de Persia, ¿no? Y resulta que ahí está la isla de Kar, donde Irán saca prácticamente el 90% de su producción petrolera, pero es una isla plana y esa isla está un poco más después de la garganta, que es el estrecho de Hormuz, ¿no? Bueno, pues eso es prácticamente es imposible de ser invadido a menos que Estados Unidos no quisiera perder miles y miles de soldados en esa incursión terrestre, ¿no? Que parece que ya no se va a dar, porque si se ha llegado a esos acuerdos, que yo estaría sorprendido de si efectivamente eso que dice el académico experto Robert Pate, de que ya Estados Unidos aceptó las condiciones que Irán le impuso en las negociaciones, ¿no? Y repito, y señala Robert Page, el profesor de la Universidad de Chicago, que entonces en consecuencia Irán se va a convertir en la cuarta potencia mundial. Entonces por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, pero hay que agregarle otro aspecto de carácter geopolítico, es decir, la conjunción entre geografía y política. Sí, la geografía es el estrecho del mundo, pero la política es el poder, lo que impacta, ¿no? El poder que tiene un determinado estado sobre un determinado territorio, ¿no? que él domina. Por ejemplo, China tiene problemas con el estrecho de Malaca, que es bastante estrecho, pero por ahí pasa alrededor del 80% de los energéticos que deben llegar a China. Y entonces en el estrecho de Malaca, los países que están en el entorno no son muy amigos de China, ¿no? Pero China lo ha ido trabajando, claro, diplomáticamente, exactamente. Entonces, esa es la importancia de ver la geografía desde la perspectiva política, ¿no? Desde la perspectiva del poder que la geografía le da a determinados estados. Pero entonces estamos hablando del 20%. Pero por el lado del Mar Rojo está Yemen, ¿no? Resulta que esa es una etnia también antiquísima, ¿no? Y de ese lado, en Yemen, particularmente en el norte de Yemen, dominan los hutíes.
que son aliados de los iraníes. Que son aliados de los iraníes, y resulta que ahí está otro estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? Que por ahí pasa el 12% de los energéticos a nivel mundial. Estamos hablando que entre el estrecho de Hormuz, ¿no? que entra a Irán, y el estrecho de Bab el-Mandeb, que lo dominan los hutíes, o sea, la organización Ansar Allah, ¿no? Que es la que es decir, la organización de los hutíes. Entre el estrecho y del Hormuz y el Bab el-Mandeb pasa el 32% de la energía mundial. Entonces, pero hay un efecto que yo querría, Francisco, que no pasara. Y de ahí el impacto de carácter, la conmoción, yo diría, geopolítica, y la conmoción que tiene que ver con un giro brusco, dice John, Robert Page, cómo es posible que en 40 días, ¿no? En tan solo 40 días, Irán se convierta en una cuarta potencia mundial. Entonces, ¿cuál es el problema para Estados Unidos? Es que de ahí es que Estados Unidos se asienta con el petrodólar. Inclusive la capacidad que tiene, oigamos bien, lo dicen los expertos, no lo digo yo, la capacidad que tiene Estados Unidos para endeudarse con los bonos soberanos dependen del petróleo, de ese petrodólar, ¿no? Que fue un acuerdo entre el presidente Roosevelt y el monarca Al Saud de Arabia Saudita. El 14 de febrero de 1945 se llegó a ese acuerdo de que el petróleo se vendiese en dólares. Y luego, con la crisis, es decir, lo firmaron en un barco ahí en el canal de Suez, ¿no? Tratando de Estados Unidos de tener un control. Y luego eso entonces se reforzó con la visita de Henry Kissinger en 1973, cuando Henry Kissinger y un secretario de Estado del momento, que no recuerdo, fueron precisamente a Arabia Saudita, precisamente para reforzar ese acuerdo de la venta de petróleo mediante el dólar. Recordando que en el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon había convertido al dólar de los Estados Unidos en una moneda fiduciaria, porque le había quitado el respaldo del oro, el patrón oro, como respaldo a ese papel moneda. Entonces, lógicamente, porque hay que mencionar esto, porque luego cuando se produce la crisis del petróleo en 1973, entonces se refuerza ese acuerdo que se hizo el 14 de febrero de 1945 entre Roosevelt y el monarca de la Casa Saud. Bueno, ¿por qué? Porque si tú mantienes solo a ese papel moneda como moneda fiduciaria que no tiene ningún valor, una moneda de confianza, bueno, pues entonces tú no puedes mantener una moneda de una potencia como un simple papel sin ningún respaldo. Ya Richard Nixon, mediante la directiva, le quita el respaldo en oro al dólar. Bueno, pues había que buscar un mecanismo de cómo fortalecer el oro, y ese fue el acuerdo de que el petróleo se vendiera. ¿Qué está ocurriendo con eso? Que Irán está ya dejando pasar buques petroleros, pagando casi en 3 segundos en criptomonedas o en yuan chino. la moneda del BRIC. ¿Qué significa eso? Eso significa que esa gran masa monetaria, olvidémonos, Francisco, que le daba fortaleza al dólar. Claro. Olvidémonos de esta crisis que estamos comentando, ¿no? Ya con las sanciones que Estados Unidos
le puso a Rusia en los 40 años a Irán de sanciones, que también es otro de los aspectos del acuerdo. Que está solicitando Irán. Sí, el levantamiento de todas las sanciones. Y que supuestamente también y la liberación de los recursos. De todos los recursos confiscados en Estados Unidos. Exactamente. Hace 40 años de esas sanciones y entre eso están esos recursos. Pero lo que quiero decir es, olvidémonos de las derivaciones financieras y monetarias que se derivarían del control efectivo del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Sabemos que eso va a tener un impacto extraordinario. Pero antes, con las sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos a Rusia y a otros países, a Venezuela, ¿no? Bueno, pues, ¿qué empezó a desarrollarse? Bueno, hubo una migración de una determinada masa del comercio mundial haciéndose no en dólar, sino en las monedas entre en la que ellos puedan comercializar. Exacto, entre China, Rusia y la India. Entonces lo que quiero significar es que ya había, antes de este conflicto, ya había una gran masa monetaria del comercio mundial que ya no se estaba pagando en dólares, precisamente lamentablemente, porque Estados Unidos, lamentablemente, como dicen los especialistas, utilizó el dólar como moneda militar, ¿no? Sancionando. Entonces, bueno, esa gran masa monetaria se fue al BRICS. Y si a esto entonces, a ese fenómeno que ya se produce, que está en desarrollo, se le agrega este altísimo impacto de que por donde pasa el 20% de la energía mundial, ¿no? Con otros productos derivados, y que eso se mantenga, que lo que dice el profesor Robert Page de la Universidad de Chicago sea tal como lo hemos comentado, ¿no? De que ya han aceptado, Estados Unidos aceptó las condiciones que le impuso, que puso sobre la mesa Irán. Bueno, pues estamos ante Francisco, estaríamos presenciando el cambio del orden mundial. Bueno, al final, Inocencio, parece ser, al principio se obvió la vía diplomática para resolver un conflicto que quizá desde el principio debió ser la vía adecuada. Así es. Pero parece que al final se va a imponer la vía diplomática como medio de solución. ¿Cuál es tu opinión? Porque justamente después de la última proclama de Trump, que decía que iba a desaparecer una civilización, vimos entonces la intervención de a través de Pakistán, ¿verdad? Que si va a servir como mediador, donde se están llevando a cabo las conversaciones. Entonces parece ser que al final lo que se va a imponer es la vía diplomática para la solución del conflicto. ¿Cuál es tu parecer? ¿Es una excusa de Estados Unidos para disfrazar un poco el hecho de que no pudo, militarmente podríamos decir que tiene una superioridad sobre Irán? Definitivamente, pero sin embargo, Irán pudo resistir esa embestida, no solamente de Estados Unidos, sino también de Israel, actuando de manera estratégica, atacando los intereses norteamericanos en Medio Oriente, pero además con la utilización de armas estratégicas como son los drones, que se pueden hacer con $30,000 a $35,000, mientras que para derribar un dron se necesita un armamento que cuesta millones de dólares. Así es. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nosotros estamos, Francisco, ante un gran dilema para Estados Unidos. Dicen los expertos que Estados Unidos está en un callejón sin salida. Dice, por ejemplo, el profesor John Mearsheimer, también de la Universidad de Chicago, y ya nos referimos a él, que a la potencia estar en ese callejón sin salida,
¿no? Hay un dicho del póker que dice: no engañes a quien no puede rendirse. Entonces, ¿cuál es la metáfora con respecto a Irán y Estados Unidos? Es decir, como Irán ha estado viviendo, enfrentado a una guerra existencial de ese estado de civilización de que hemos hablado, ¿no? Bueno, pues no puede rendirse, porque rendirse sería efectivamente ser aniquilado. Entonces, por eso el dicho de los jugadores de póker: no engañes a quien no puede rendirse, ¿no? Porque tú lo pones en un callejón sin salida. Entonces, cuando tú pones a una nación, a un oponente más débil que tú le subes el listón, ¿no? Y resulta que como ese estado más pequeño, es relativamente más débil, no puede echarse hacia atrás, entonces tú mismo, el agresor, entra en un callejón sin salida porque efectivamente ese que está luchando por su vida no puede echarse hacia atrás. Entonces tú te metiste en un callejón sin salida. Entonces, de ahí digo esto porque, en función de tu pregunta, porque desde la caída de la Unión Soviética y del bloque del denominado socialismo real, en 1991, dice, por ejemplo, el sociólogo francés Bertrand Badi, en un libro que yo tengo que se llama La diplomacia de la connivencia, ¿no? Dice Bertrand Badi que, caída de la Unión Soviética, ya las grandes potencias, particularmente Estados Unidos, no querían tener ningún tipo de obstáculos en materia de multilateralismo ni de otras instituciones que le frenaran, ¿no? Y entonces dice Bertrand Badi ahí en La diplomacia de la connivencia que la unipolaridad lo que tuvo fueron 3 años. Dice que en el 94 ya esa unipolaridad había roto, ¿no? Otros dicen que fue a partir de las Torres Gemelas, del 2001, el 11S, ¿no? El 11 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que en materia de las relaciones internacionales de hace tiempo ya que hay un consenso de que ha habido un aparcamiento de la diplomacia como mecanismo de negociación y ya es el uso de la fuerza, que es lo que estamos viendo en este momento? Entonces uno no sabe, uno no pudiese decir con seguridad si a partir de esta negociación, y por importante el punto que tú señalas, Francisco, me parece que es importante, si a partir de esta negociación pudiésemos regresar, si el orden internacional, si el sistema internacional regresa al respeto al derecho internacional público y en consecuencia respeta las normas que están en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero por lo que está ocurriendo, de manera definitiva ya hay una modelación distinta del orden internacional, inclusive antes de que se hayan producido eso que habría que confirmar, ¿no? De que se hayan producido esa aceptación de las 10 condiciones que ha puesto sobre la mesa de manera firme Irán a los Estados Unidos. Uno no sabe si ese regreso pueda producirse, porque independientemente de eso ya hay un cambio del sistema internacional, hay un cambio de las relaciones de fuerza, y entonces lo grave, dice Robert Page y otros como John Mearsheimer, Jeffrey Saab,
el coronel Douglas MacGregor, el ex analista de la CIA, Larry Johnson, el otro coronel Scott Ritter también, llegan a la conclusión de que primero Estados Unidos se metió en un callejón sin salida y dice ya, están diciendo hace tiempo que Estados Unidos, no ahora, no, que Estados Unidos esa guerra la perdió. La perdió moralmente y la perdió materialmente. Porque oye lo grave, Francisco, de esto que ha ocurrido. Estados Unidos tiene dos áreas de fuerza a nivel mundial, ha tenido históricamente, la aérea y la naval. Bueno, la naval tuvo que retirarse del Golfo Pérsico, porque resulta que los misiles hipersónicos, por ejemplo, acaban de comprobado de tener que retirar al US Trípoli, uno de los barcos grandes de Estados Unidos que estaba ahí de guerra, hubo que retirarse, hubo que retirar al US Gerald Ford, que se lo llevaron yo creo que a los puertos de Chipre. El Abraham Lincoln estaba ahí. Y el Abraham Lincoln también se tuvo que ir. Es decir, que la parte naval, que es la fuerza, oían los cambios, que es la fuerza histórica de Estados Unidos como instrumento militar, resulta que ha sido derrotada. Dicen los expertos. Lo que pasa es que la saturación de misiles, los misiles iraníes saturaban el sistema. Bueno, sí, bueno, porque resulta que así es que ocurren las cosas en los momentos históricos. Estados Unidos se quedó como imperio en todo el modelo convencional de la guerra. Y Estados Unidos no le prestó atención a esa nueva tecnología de misiles hipersónicos. Ahora Estados Unidos empujó a Irán durante 40 años a que se preparara para este momento. Ese es el punto crucial. Ellos destacan, dice, ¿usted sabe lo que es? Que con sanciones de 40 años, ese país haya podido, y le está demostrando, está poniendo como ejemplo para otros países, ¿no? A nivel mundial, dice, sancionado desarrolló una industria misilística, sancionado desarrolló una industria de drones baratos, sancionado desarrolló una industria de lanchas, como cuando no tienen el personal, ¿cómo que se llama? Lancha autoconducida. Sí, lanchas no tripuladas. No tripuladas, con misiles, debajo de la tierra, que salen por el mar. Pero además, espero no equivocarme con el concepto porque lo leí hace mucho, explicado por un experto, que hay un misil un misil acuático, que cuando el experto está explicando, bueno, ¿por qué ese misil puede desarrollar una velocidad de 400 kilómetros por hora debajo de agua? Porque no es la superficie del misil la que toca el agua, sino que es un fenómeno de un gas que rodea al misil, que ese fenómeno se le llama cavitación, ¿no? Entonces, lo que hace contacto con el agua es ese manto, esa película de gas que rodea al misil, y por eso se puede. Entonces, eso es con esas sanciones. Entonces, por eso, Francisco, al principio, ¿no?, te pedí que podamos ver este fenómeno desde el punto de vista histórico-cultural, porque eso no se produce en el vacío, de la noche a la mañana. Bueno, Inocencio, qué bueno que hemos enfocado el programa desde ese punto de vista, porque justamente en Ventana Cultural lo que tratamos es de producir comunicación para un mundo mejor, para una sociedad mejor. O sea, que hemos visto la crisis de Oriente Medio no solamente desde el punto de vista militar, sino desde un contexto
histórico, cultural, Exactamente. de lo que significa ese estado-civilización, como tú Exacto. llamas, que no es un estado-nación, es un estado-civilización Así de es. miles de años, Así es. que ha sobrevivido a todas las invasiones de todos los imperios. A todas las invasiones. Entonces, y una vez más, también demuestra que tiene una geografía que le favorece y además una herencia cultural que también le favorece. Ahí es que estamos. A los amigos de Ventana Cultural RD, si han llegado hasta aquí, por favor, dennos like y suscríbanse al canal. Agradecemos a nuestro hermano y amigo Inocencio su siempre atenta colaboración para con el programa. Nos vemos en una próxima entrega.